Hola chicos, les saluda el profesor Álvaro y ahora para encontrarnos en el capítulo número 5 de nuestro curso de geometría, ¿ya? Capítulo número 5, nuestro curso de geometría y nuestro tema es ahora congruencia de triángulos, ¿sí? Congruencia de triángulos. ¿Qué entiendo yo por congruencia de triángulos? Bueno, dos triángulos son congruentes cuando estos triángulos tienen la misma forma y el mismo tamaño, ¿ya? Son prácticamente dos triángulos igualitos, ¿no? ¿Sí? Pero para yo poder saber que esos dos triángulos son igualitos, deben cumplir alguno de los casos que voy a mencionar. Porque hay tres casos, ¿no?, que son bastante conocidos en este tema de congruencia. ¿Ya? Por ejemplo, dos triángulos van a ser congruentes, ¿no? Por ejemplo, si tienen en común esto. Ángulo, ¿no? Ángulo alfa, ángulo tita. Ángulo alfa, ángulo tita y además un lado en común, este lado de acá. Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un caso de congruencia conocida como ala, ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Ese caso de congruencia se conoce como ala, ángulo, lado, ángulo. Es decir, para establecer que haya dos triángulos congruentes deben haber tres elementos comunes en ambos triángulos. Pueden ser esos elementos comunes de repente ángulo, lado, ángulo, puede ser lado, ángulo, lado, o puede ser lado, lado, lado también. Puede ser alguno de esos casos, ¿ya? Profe, ¿y existirá el caso de repente ángulo, ángulo, ángulo? No. Este caso no existe, ¿ya? No es digamos, un requisito suficiente para establecer que dos triángulos son congruentes. Cualquiera de estos tres sí. Puede ser ángulo, lado, lado, ángulo, lado o lado, lado, lado. ¿Sí? Puede ser ala, lal o LLL. Cualquiera de esos tres. Ángulo, 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 no. Por ejemplo aquí, ¿no? Alfa, tita, bolita. Alfa, tita, bolita. Entonces vemos ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ángulo alfa, ángulo alfa. Ángulo común. Bolita, bolita. Lado común. Tita, tita. Lado común. Ahí está. Entonces podemos observar y también la ubicación, ¿no? Por ejemplo, esta bolita está entre alfa y tita en este caso. Y acá bolita también está entre alfa y tita, aunque está medio que al revés, ¿no? No importa, pero cumple la condición ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Y así también está lal y está lado, 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 ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con la parte de los ejercicios. La pregunta número uno dice, en la figura ABCD es un cuadrado. AYFG, FG, ¿dónde está FG? AY, a ver, vamos a poner AYFG, ¿no? Donde AF, bueno, en realidad debe ser EF, ¿ya? EF debe ser. AYEF, ya, EF, no, EF. No puede ser FG, no hay G, ¿ya? AYEF siendo AF igual a 2. Y ahí vamos a ver, vamos a checar, donde AF dice que mide 2. Bueno, la corrección sería que AE no es AF, sino AE. AE vale 2, ¿ya? AE vale 2 y CF vale 7. Como esta figura es un cuadrado, obviamente este lado, ¿no?, es igual que este lado. Los lados en un cuadrado como son iguales, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora, que ya puedo decir que hay triángulos congruentes acá. Bueno, parece que todavía no. Pero mira, yo voy a decir que, digamos, este ángulo es alfa. Este ángulo es alfa, este ángulo es tita. ¿Ya? ¿Qué se concluye? Que alfa más tita es 90 grados, ¿ya, chicos? Alfa más tita, 90, ya. Como aquí es tita, ¿no? El ángulo que va acá necesariamente tiene que ser alfa. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que alfa, no, alfa más tita es 90 en tu mente. Tita, como acá es 90, el ángulo que va acá tiene que sumar 90 grados para que 90 más 90 me dé 180. El único valor que puede asumir este ángulo tiene que ser alfa, pues para que alfa más tita 90 más 90, 180. Y si aquí es alfa, como acá es 90, el ángulo de acá tiene que ser tita. Y como puedes observar, ¿no?, yo tengo que establecer la congruencia, el triángulo AED, el símbolo de congruencia, ya, vamos a ponerlo bien, este es el símbolo de congruencia, ¿no?
el triángulo AED, ¿ya? El triángulo AED. Poner bien este símbolo, está un poquito mal, ¿ya? El triángulo AED, ¿ya? Sería congruente con el otro triángulo, CDF, con el triángulo CDF, ¿no? Esos dos triángulos serían triángulos congruentes, ¿ya? Son triángulos congruentes. Son triángulos congruentes. ¿Qué caso de congruencia? Obviamente es el caso ala, ¿no? Es el caso ala. ¿Por qué? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Y si son congruentes, esos triángulos son igualitos. Muy bien, son igualitos, profe, ya. Entonces, ¿qué pasa si son igualitos? Mira, interesante. Mira a alfa, ¿cuánto se le opone? 7, ¿sí o no? Si en este triángulo a alfa se le opone 7, en este triángulo también se le va a oponer 7. Ahora, si en este triángulo a tita se le opone 2, en el otro triángulo a tita también se le va a oponer 2. Por lo tanto, recuerda que lo que me piden a mí es EF, ¿no? ¿Cuánto mide EF? EF sería 7 más 2, es decir, 9. Qué facilito, ¿no? Qué facilito ahí, ¿ya? Y eso sería todo entonces en la pregunta número 1, ¿ya? Mira el caso de congruencia que estamos aplicando aquí. Pregunta número 2, AYX, ¿no? En la figura BF es igual a BF es igual a BC. BF, vamos a señalar, BF sería todo esto, ¿no? BF es igual a BC. BF es igual a BC. Ya está. AF es igual a EC. AF, este lado, AF es igual a EC. Es igual a este lado, ¿no? Como pueden observar. Acá. Listo. Ya está. ¿Alguna otra información más? No, no hay más información. Ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces, observemos la figura detenidamente, porque me están pidiendo que calcule el valor de x, ¿ya? Mira, facilito. Como este ángulo es 130, el ángulo que va acá sería 50 grados, ¿sí o no? 50 grados. Ahora, si te das cuenta, el triángulo ABE es un triángulo isósceles. ¿Por qué? ¿Por qué el triángulo ABE es isósceles? Porque tiene 50 y 50. Pues. Y recuerda, si hay dos ángulos iguales es porque hay dos lados iguales. ¿Y cuáles son esos lados iguales? Recuerda esa propiedad. A ángulos iguales se le oponen lados iguales. Eso me lleva a la conclusión de que este lado tiene que ser igual a este lado. ¿Ya? Esos dos lados son iguales. Eso es. Este lado es igual que el lado de acá. Y ahora viene la parte de la observación. Quiero que le pongas atención al triángulo ABF y quiero que le pongas atención al triángulo BEC. BS. Observe esos triángulos. Si le ponemos un poco de atención nos vamos a dar cuenta, mira el triángulo. Rectángulo, serrucho, cadena. Rectángulo, serrucho, cadena. Esos dos triángulos son congruentes. ¿Qué caso de congruencia? El caso de congruencia sería lado, 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 ¿no? Porque tienen esos tres lados en común. Son congruentes esos tres lados en común. Ahora observa. Mira, a serrucho se opone 130 en este triángulo. Significa que en el otro triángulo, a serrucho, también se le debe oponer 130 grados. Entonces yo voy a decir x más 50, ¿no? Debe ser igual a 130 grados, de donde x vale 80 grados. Y ya está. Esa sería la pregunta número 2. ¿Ya, chicos? Mira cómo vamos aprendiendo poco a poco. Pregunta número 3. Calcular PQ. Vamos a ponerle PQ, vamos a ponerle X, ¿ya? Siendo AB igual a 8. Siendo AB igual a 8. En la pregunta número 3, aquí figura un 90 grados que no le he puesto, ¿ya?
Dicen que aquí es 90 grados. ¿Ya? Y además, otro dato es que AH vale 3. Muy bien, entonces para desarrollar esta pregunta necesito una propiedad. Esa propiedad se conoce como el teorema de la bisectriz. ¿Ya? Quiero que pongas atención. Si yo tengo un triángulo, bueno ya, tengo un ángulo, ¿ya? Acá tengo un ángulo, ¿sí? Y yo trazo una bisectriz, por ejemplo, tita y tita. ¿Qué sucede? Si yo tomo un punto de la bisectriz, porque eso dice la propiedad, si yo tomo un punto de la bisectriz y trazo dos perpendiculares, ¿ya? Y trazo dos perpendiculares, ¿qué sucede? Que estos dos segmentos van a ser iguales y a su vez estos dos de acá también son iguales. Bueno chicos, les acabo de presentar entonces ese teorema conocido como el teorema de la bisectriz. ¿Ya? Puedes anotarlo también en tu cuaderno, porque está en tu libro igual, ¿eh? Eso se conoce como el teorema de la bisectriz. ¿Ya? Teorema de la bisectriz. Entonces, acá ya está la bisectriz, ¿no? Obviamente, si yo veo una bisectriz, tengo que pensar en ese teorema, porque hay una buena probabilidad de que tengas que usar el teorema. De un punto, mira, trazo la bisectriz, de un punto de la bisectriz trazo una perpendicular, y mira, ahí está la perpendicular. Falta la otra, entonces vamos a trazarla. Ahí está, la otra perpendicular. Si de un punto de la bisectriz trazo una perpendicular y trazo la otra, entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que estos dos segmentos son iguales, ¿sí o no? Es decir, todo esto es igual a todo esto hasta acá, ¿sí? Vamos a decir que este punto que está aquí es el punto H, o sea que AB es lo mismo que AH, es decir, medirían 8, pero como este AH vale 3, no hay que ponerle H, hay que ponerle R, ¿ya? Entonces, si AH es 3, HR tendría que ser 5. ¿Por qué? Porque si este es 8, este es 8, ¿ya? Este valor de acá tendría que ser 5. Y si te das cuenta, 90, 90, 90 y obviamente acá 90. Esta figura es un rectángulo y los lados opuestos en el rectángulo son iguales. Por lo tanto, X tiene que ser igual a 5. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora, mira, otra pregunta donde se aplica el teorema de la bisectriz es en la pregunta 8, ya por acá. Pregunta 8 donde me piden que calcule el valor de alfa. No, bisectriz. Bisectriz. De un punto de la bisectriz ya tracé una perpendicular, me falta trazar la otra. Ahí está. Ya tracé la otra perpendicular. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué más me falta? Recuerda que este valor que va aquí es igual al de acá, es decir, esto vale A. No te olvides que esto vale 90, ¿no? 90. ¿Y qué observamos? Tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Exactamente el triángulo rectángulo que va acá. Tenemos un triángulo rectángulo en el cual, ¿no? Tenemos un cateto que vale A y acá tenemos una hipotenusa que vale 2A. Tenemos que recordar que eso corresponde al triángulo notable, ¿no? El triángulo rectángulo notable, ¿no? De 30 y 60, ¿no? De 30 grados y 60 grados. ¿Te acuerdas cómo es? ¿No te acuerdas? Te hago acordar. 90, 30, 60. A 30 se le opone K, a 90 el doble, ¿no? Y a 60 K raíz de 3. Ese es el triángulo notable de 30 a 60 que usted pues tendría que tenerlo en su mente, ¿no? Para dar solución sin problemas, ¿no? Y recuerda, ¿no? Si a 30 se le pone K, a 90 el doble, ¿sí? O sea, el cateto opuesto a 30 es la mitad de la hipotenusa. ¿Y qué observas acá? Mira, a alfa se le pone a 90 el doble. Por lo tanto, concluyo, esa pregunta es inmediata, por lo tanto concluyo de que el valor de alfa tiene que ser 30 grados. ¿Por qué? Porque en el triángulo de 30-60 pues se cumple que el cateto es la mitad de la hipotenusa, ¿no? Donde ese cateto, el ángulo que se le opone es 30 grados, ¿ya? Ahí está entonces la pregunta número 8. Vamos a la pregunta número 4. Dice calcular AB. Vamos a ponerle X, ¿ya? Calcule AB siendo NC igual a
15. Y L es mediatriz. ¿Qué es una mediatriz? Recuerda que hace pasada, una mediatriz es la perpendicular trazada en el punto medio. Si este punto medio, estos dos son iguales. Ya está trazada la mediatriz. Lo que yo te aconsejo que hagas es unir A con N. Trazo AN. Wow. Vamos a hacer algo. Vamos a trazar bonito esto, ¿ya? Ahí está mejor ya. Trazo AN. Primer paso. Al trazar AN, no te olvides, ¿no? Cuando yo trazo AN, se va a formar algo, por favor. Recuerda que si yo tengo un segmento, ¿no? Digamos el segmento PQ, y yo trazo su mediatriz, ¿no? No te olvides que estos dos serían iguales, ¿no? Pero si yo tomo un punto de la mediatriz, entonces por favor aprendemos, ¿ah? Yo trazo dos segmentos y uno esto. Wow, otra vez por acá. A ver, y unimos así. Entonces se va a formar acá un triángulo, ¿no? Donde estos dos, ojo que esto es igual a esto, donde estos ángulos, si aquí es alfa, acá es alfa. Si aquí es tita, acá es tita, ¿ya? Por si acaso, todo eso se va a cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque esta recta es mediatriz. Todo eso se cumple porque es mediatriz. Entonces vamos a tratar de explicarla acá. Entonces, al ser esta mediatriz, estos dos son iguales y estos dos también. Es decir, si este es 15, acá también sería 15, ¿ya? Y si este es alfa, este es alfa. Y si este es alfa y este es alfa, significa que eso sería 2 veces alfa. ¿Ya, chicos? A ver, ¿qué más podemos hacer en esta pregunta? ¿No? Ya, ¿verdad? Recuerda que este interno más este interno me da el externo, sino 3 alfa. Como este es alfa, este tendría que ser 2 alfa. Alfa más 2 alfa, interno más interno, me da el externo opuesto. Y como este es 2 alfa y este es 2 alfa, ¿no? ¿Qué pasa? A ángulos iguales se oponen las dos iguales, ¿no? Entonces si a 2 alfa se pone 15, este 2 alfa también se le va a poner 15, ¿no? Por lo tanto, en esta pregunta el valor de x valdría 15. Y ya está. Ya está la pregunta número 4. Vamos a la 5. Pregunta 5. AYME. ME. Vamos a ver dónde era el punto E. Pregunta número 5. El punto E es aquí. ¿Ya? Este es el punto. Ya, AYME. Entonces nuestra pregunta, nuestra incógnita está aquí. X siendo AM igual a MB, ya está puesto ahí. Muy bien, entonces lo que yo voy a hacer es, de este punto yo voy a trazar una paralela. Vamos a trazar, vamos a ponerle acá el punto N. Primer paso, voy a poner ahí trazo MN paralelo a AC. ¿Ya? Trazo una paralela. Al ser una paralela, ¿no? Como esto es paralelo a esto, entonces no me queda de otra, ¿ya? No me queda de otra que si aquí es alfa, el ángulo de acá también tiene que ser alfa, ¿ya? Ahora hay un dato que dice que AC mide 8, esto es 8. Entonces vamos a emplear un teorema, ¿no? El teorema de la base media. ¿Qué dice ese teorema? Si aquí es punto medio y aquí es punto medio, y yo uno ese segmento, este segmento es paralelo al de acá, ¿no? Y este segmento se le llama base media o mitad de la base. Bueno, si la base digamos que es 2A, aquí sería A. ¿Ya? Ese es el teorema de la base media. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué significa? Que si esto es 8, esto es su base media, pues. Es decir, esto mediría 4. Y en este triangulito que está aquí, ¿no? En este triangulito, si nos ponemos atención, alfa y alfa, ¿sí o no? Si alfa se pone 4, el otro alfa también se pone 4. Ese triángulo, como segundo paso, ¿no? El triángulo el triángulo MEN, ¿no? Ese triángulo MEN es un isósceles, ¿no? Por lo tanto, X es igual a 4. ¿Ya, chicos? Mira, ya falta poquito ya. Y como vamos aprendiendo, cómo vamos empleando las propiedades, recuerda que todas esas propiedades que estoy mencionando están ahí en tu libro, ¿ya? Sino que en el desarrollo del problema, ahí vamos explicando cómo es que se emplea la propiedad. Vamos a la pregunta 6. AYMN. Vamos a ponerle ahí el X. Siendo AB igual a 5, siendo AC también
el valor de AC, no todo AC vale 13. Bueno, BN, ahí está, BN es igual a NC, ya está. Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a prolongar BM. Mira que hay bisectriz, ¿ah? Pero mira, como no hay 90 grados por acá ni por acá, entonces vamos, otro recurso. Mira, y aquí yo voy a prolongar. Prolongamos, ¿ya? A ver, sí, está bien. Prolongo BM hasta este punto. Vamos a llamarle ese punto, a ver una letra que no esté, P. Voy a prolongar BM hasta P. Prolongado, ya está. ¿Qué sucede? Recuerda, ahí hay una propiedad muy importante y tiene que ver con esto, ¿ah? Si yo trazo la bisectriz y esa bisectriz es altura, ¿no? Porque ese 90 grados me dice que es altura. Repito, ¿ah? Si yo trazo la bisectriz y esa bisectriz es altura, significa que además que es bisectriz y altura también es mediana. O sea, hace que esos dos sean iguales y estos dos sean iguales, ¿sí? No te olvides, ¿ah? Eso se cumple si es que la bisectriz es una altura, como puedes observar acá. Entonces, ¿qué concluyo? Que concluyo de que este segmento es igual a este segmento, o sea que AB es igual a AP, ¿no? Entonces si AB es igual a AP, significa entonces que de A a AP mediría 5, ¿sí o no? Y como todo mide 13, de A a P vale 5, entonces de P a C tendría que ser 8. ¿Qué más? No te olvides, ¿verdad? Que estos dos eran iguales, pero también, ¿no? A ver, vamos a poner este de aquí es igual a este de acá, ¿sí o no? Y si le pones atención, ¿no? En el triángulo PBC, M es punto medio, N es punto medio. Se concluye que esto es paralelo a lo de acá y MN es base media de PC. Y lo puedo escribir ya. MN es base media, ¿no? Base media de PC, o sea, la mitad, ¿no? El segmento MN es base media de PC, es decir, el teorema de acá, ¿no? Este segmento es la mitad del de acá. Si este es 8, por lo tanto, X tiene que ser igual a 4. Y esa sería la solución para la pregunta 6. Vamos a la 7. Calcule X, está X siendo AC igual al doble de BD. AC es el doble de BD, o sea, si BD vale A, ¿no? AC sería 2 veces A, el doble, ¿ya? El doble. ¿Qué más? Para resolver esta pregunta yo necesito un teorema. Si yo tengo un triángulo rectángulo, ¿ah? Observa, si yo tengo un triángulo rectángulo y yo de este triángulo rectángulo trazo, vamos a usar otro color, si yo de aquí trazo su mediana, ¿qué significa que esto sea mediana? Que esto y esto sean iguales, ¿no? Si yo trazo la mediana, significa que esto, pero además esto es igual. Eso solamente se cumple en el triángulo rectángulo. Ya no se cumple en otro triángulo, ¿no? Si yo trazo la mediana, obviamente por ser mediana estos dos van a ser iguales, pero a su vez también es igual con la mediana. Entonces yo voy a hacer eso para resolver este problemita, ¿ya? Voy a trazar la mediana relativa, eso se llama así, eso se llama mediana relativa a la hipotenusa. Si trazo la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Entonces estos tres segmentos son iguales. Voy a trazar la mediana relativa a la hipotenusa, aquí, BM, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que AM, MC y BM son iguales, ¿sí? Entonces, obviamente, 2A se partió en dos partes iguales, esto sería A y esto sería A, ¿sí o no? Ahora, observamos el triángulo BMC, estos dos lados son iguales, entonces sus ángulos correspondientes, ¿no? Son también iguales, 20 grados. Interno más interno me da el externo, este ángulo sería, ¿cuánto? 40 grados, ¿no? Y si le ponemos atención al triángulo DBM, en el triángulo DBM ya está la solución, ¿ve, chicos? ¿Saben por qué? Porque en ese triángulo, mira, ve, DB es igual que BM.
Y ya sabemos esa propiedad, ¿no? A ángulos iguales o a lados iguales se le ponen ángulos iguales, ¿no? De donde se concluye que el valor de x tiene que ser necesariamente 40 grados, ¿no? Y como pueden observar, chicos, hemos terminado esta primera parte de ejercicios, ¿no? Bien, chicos, para terminar entonces, por favor, la tareita, ¿ya? Ahí nomás quedamos en la pregunta número 8, tareita, nivel 1, nivel 2. Del nivel 1, la 9, la 10, la 11 y la 12, y del nivel 2, la 16 y la 18, ¿no? Que son ejercicios parecidos a los que hemos trabajado, ¿ya? Y para mí sí me resulta muy importante aclarar esto, chicos, por favor, enviar al correo. Me envían, ya ustedes conocen mi correo, ¿no? Me envían a mi correo y por favor el asunto. El asunto es para mí muy importante en la revisión. ¿Por qué? Porque me genera un desorden tremendo quinto de secundaria de ambos locales porque la mayoría no envía como debe ser. Así que lo aclaro una vez más. El asunto, grado quinto, nivel secundaria, ¿no? Quinto de secundaria y acá viene tu local. Si eres satélite, satélite, si eres deporte, deporte, ¿no? Hay dos locales, satélite y deporte. El curso, ¿no? En este caso es geometría. Y lo mismo va para los otros cursos que dicto. El capítulo que estamos trabajando. Si me vas a enviar una tarea pasada, por favor indícame. Capítulo 4, capítulo 3, tarea que me estás enviando. Y aquí viene al final, vienen tus datos, ¿sí? Mira primero, mira acá, grado, nivel, local, curso, capítulo y al último vienen tus datos. Ya no te olvides de eso, por favor. Entonces eso sería todo, chicos. Para mí, un gusto seguir trabajando con ustedes por este medio. Bueno, muchos éxitos, chicos, y no se olviden, si no se han suscrito aún al canal, Profe Alvarito, no te olvides de suscribirte, ¿no? Y activar la campanita de notificaciones para que recibas pues este y muchos videos más para que puedas seguir aprendiendo. Muchos éxitos, chicos.